Damos un saludo que hoy no pudo con nosotros, pero les mando un saludo a todos. Está muy agradecida bueno, con la doctora Monti por estar hoy aquí presente, con todos los oradores y con todas las personas que se anotaron, que brindaron su tiempo y que están aquí presentes todos los miércoles y que estuvieron todos los miércoles aquí a las 3 de la tarde tratando de aprovechar este magnífico espacio que nos brinda también la Universidad de Buenos Aires. Bueno, como bien dije, vamos a dar comienzo a esta última jornada de actualidad en materia de relaciones de consumo. Hoy, primero, antes que nada, les voy a comentar un poquitito cómo se va a estructurar, ¿sí? la jornada. Van a ser dos etapas, como fueron las dos clases anteriores. En la primera etapa, la doctora Monti nos va a ilustrar con su clase. Y en la segunda, vamos a dejar 10-15 minutos para evacuar sus consultas y preguntas. Recuerden que todas las preguntas que ustedes tengan las pueden realizar en el chat. Utilicemos el chat, sí, para las preguntas, porque en la clase pasada se estuvo utilizando para otro tipo de fines. Tratemos de aprovechar estos encuentros enriquecedores que no se dan todos los días, ¿sí? Para poder evacuar todas las consultas y preguntas que nos vayan surgiendo a medida que la doctora Monti nos brinde la clase. Tratemos de aprovecharla, porque no siempre tenemos a una persona, eh, con la experiencia ¿sí? que tiene la doctora Monti. Así que aprovechen, dejen sus consultas en el chat, que nosotros vamos a tratar de, en la medida de lo posible, seleccionar las más relevantes, en virtud también del tiempo que nos quede, para que la doctora las pueda responder. Antes que nada, antes de darle la palabra a la doctora, la voy a presentar, que aquí tengo un breve CV. La doctora Marcela Monti es abogada por la UBA, especialista en Derecho Administrativo Económico por la UCA, obtuvo el título de especialización en Justicia Constitucional y Derechos Humanos en la Universidad de Bolonia, es profesora adjunta, jefe de trabajos prácticos y ayudante de primera y segunda en diferentes universidades nacionales. Se ha desempeñado como funcionaria en la Justicia Contenciosa Administrativa Federal, Provincial, Local y actualmente se desempeña como fiscal de las unidades especializadas en litigios complejos y en consumo del fuero contencioso administrativo, tributario y de relaciones de consumo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Así que bueno, nada. Doctora Monti nos puede ilustrar con su sabiduría y con su experiencia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Romina. Buenas tardes a todos, a todas. Primero, bueno, vuelvo a repetir lo que dijo Romina. Yo soy Marcela Monti, trabajo en el Ministerio Público Fiscal en la ciudad. Tengo dos fiscalías a mi cargo, dos unidades, una de litigios complejos y otra, una unidad de relaciones de consumo. Todo acá en la ciudad autónoma. Quiero, antes de empezar, bueno, agradecerle a Laura, que es coordinadora académica de estas jornadas, a Romina, bueno, y vamos a ir arrancando. Después, como dijo Romina, me preguntan lo que no queda claro o si tienen alguna otra duda o algo que me quieran preguntar, no tengo ningún problema en ir respondiéndolas. Bueno, ustedes me avisan si se ve bien y si hay algún problema o algo, y si no, arrancamos más o menos. Bueno, para poder más o menos comprender y hablar de lo que sabemos, y vamos a hablar como una parte de teoría y una parte de práctica, qué es lo que yo trabajo en mi fiscalía cuando tenemos alguna causa, ya sea de consumo, que puede ser tanto colectiva o individual. Tenemos que tener en cuenta, específicamente cuando vamos a hablar de procesos colectivos de consumo, que hay diferentes nombres. Podemos hablar de procesos colectivos, podemos hablar de litigios estructurales, de acciones de clase, y cada una tiene una característica distinta o van habiendo algunas diferencias para poder ir entendiendo. A medida que voy ahondando, vamos a ir viendo después ejemplos y todo, y voy a ir dando causas que he tenido acá en mi fiscalía y que he dictaminado, y algunas que no, pero que, bueno, quizás algunas causas de consumo, ya sea del TCJ o de la Corte o de juzgados de primera instancia acá. Cuando hablamos de procesos colectivos, tenemos que tener en cuenta algunos requisitos para poder ir entendiendo y llegar a desarrollar lo que es una causa de consumo colectiva. Tenemos que tener un interés colectivo indivisible, que es lo que solemos, como ejemplo se suele ver, que es la participación o el medio ambiente. Tenemos que tener una multiplicidad de afectados por una decisión judicial, que a su vez estas mismas partes no intervienen en el proceso. ¿Y por qué decimos que son como no actores y que no intervienen? Porque son representados por un legitimado. Ya puede ser un ministerio público fiscal, un ministerio público tutelar de la defensa, una asociación, un vecino.
O sea que vamos a hablar de una legitimación amplia. Y vamos a tener por último una cosa juzgada colectiva. Eso cuando hablamos básicamente de un proceso colectivo. Ahora, cuando hablamos de una acción de clase, no es exactamente lo mismo. ¿Y por qué podemos decir eso? Y porque se suele referir a procesos colectivos, pero relativo a derechos individuales homogéneos. Porque tiene que haber una clase, y para que haya una clase, estamos hablando de derechos individuales homogéneos. Es decir, hablamos de vivienda, de salud, de educación. Vamos a ir viendo ejemplos. Y cuando hablamos por último de litigios estructurales, que acá ya no lo vamos a ver tanto en consumo, pero igual ya que estamos, lo dejamos en claro, vamos a tener múltiples actores, un colectivo afectado que no interviene en el proceso judicial, pero que son representados, como dije recién, por un actor legitimado, que puede ser los que ya nombré, una causa fuente que determina la violación de derechos a escala muy grande, de derechos económicos, sociales o culturales, y esa causa suele ser una política pública, una práctica pública, una condición social que vulnera intereses de manera sistémica y estructural. O sea, y no siempre tiene que ser homogénea. Entonces se habla de redistribución de bienes o de una política pública y una sentencia mucho más compleja que incluye órdenes de implementación como continua y prolongada y abarca varios organismos públicos. Esto es para que tengan ustedes una idea en la práctica y veamos cosas en concreto y no hablemos así de teoría que podemos leer en libros y demás. Para que ustedes tengan una idea en el día a día dentro de los litigios complejos que vemos en la Fiscalía, tenemos diferentes temáticas que ahí las van a ir viendo y van a ir viendo más o menos los porcentajes que tenemos. Tenemos educación, ambiente, urbanístico, vivienda, discriminación, participación, electorales, bueno, un montón de temas. Y para que tengan mejor idea más o menos, acá vamos a ver cuánto tenemos de consumo. Para que ustedes tengan una idea, casi el 50%, creo que es un 40%, es de ambiente y urbanístico. Y el otro 50% se va a dividir en consumo, electoral, educación. Dentro del otro 50%, consumo es uno de los temas más importantes. ¿Qué más abarca? Tenemos un 8%, más o menos, casi un 9%, de temas relacionados con consumos colectivos. Dentro de ese 8% de consumo colectivo vamos a ver temas como, que ahora vamos a ir desarrollando, clonación de voz y de rostro, que es un tema de inteligencia artificial, temas de cláusulas abusivas dentro de los contratos de viajes de egresados, temas de tarjetas de créditos, de impuestos, de créditos UVA, de créditos de automóviles o de desperfectos en automóviles que fueron a través de cajas de planes de ahorro fueron incorporados y tenían desperfectos. Podemos hablar de aumentos de tarifa de subte, de publicidad ilícita, de vamos a ir viendo uno por uno cada uno de estos temas, pero básicamente esto es lo que más se repite, generalmente créditos o, bueno, el tema de los automóviles. Después hay otros temas que incluyen, pero para poder llegar a desarrollar estos son los temas de fondo. Después, bueno, vamos a hablar de competencia, legitimación y otras cosas que quizás a veces involucran otros juzgados y a veces no, pero también requieren un estudio previo para poder llegar a estos temas que tenemos, que son los que más o menos vemos en esta fiscalía. Bueno, ¿qué pasa y qué hacemos cuando llega un expediente de este tipo colectivo y de consumo? A nosotros nos llega, una vez iniciada la causa, inscripta en el registro de procesos colectivos, que es lo que suele hacer la Secretaría General. Se sortea el juzgado, en este fuero, para que ya todos deben saber, pero para repetir, hay 3 juzgados de consumo, que es el 24, el 25 y el 26. Tenemos al doctor Canepa, tenemos a Olano y tenemos a Tambusi. Esos son los 3 jueces que tenemos de consumo acá en la ciudad. Una vez que esos 2 jueces lo inscriben, se lo sortean y le llegan, nos lo mandan enseguida para poder desarrollar varios temas. Entre ellos tenemos que analizar la competencia, requisitos de admisibilidad. Dentro de los requisitos de admisibilidad vamos a ver varios, ahora vamos a ir viendo y desarrollando punto por punto cada requisito. Y se puede ver también un auto de certificación, que no todos los juzgados lo hacen, pero hay algunos que sí. Es el primer acto procesal que consiste como en determinar que la acción puede ser tramitada como colectiva. Es decir, si existe o no una clase, se puede analizar también la representatividad del que pretende litigar, se hace como un análisis muy minucioso de la acción y se tiene que determinar
el número relevante de los individuos, el hecho único y complejo, si la pretensión está o no enfocada en un aspecto colectivo, porque puede ser que la hayan sorteado como una causa colectiva, pero que no lo sea, o analizar las cualidades y las características de quien pretende asumir la representación, que después vamos a ver la diferencia entre representación y legitimación, y si la vía colectiva es la adecuada para la defensa de ese tipo de intereses que se trata de defender. Este tipo de certificación de caso, este interlocutorio de este tipo, tiene naturaleza procesal, no es obligatoria para los juzgados ni para una fiscalía, no tiene influencia alguna respecto de la procedencia de la acción, es un acto de naturaleza procesal que nada adelanta sobre el fondo de la cuestión que se va a analizar, y la denegación de la certificación tampoco influye en las futuras acciones individuales. O sea que si un juzgado no la hace, no quiere decir que ya el juzgado tenga algún tipo de criterio, no. Depende solamente del juez si decide hacerlo o no, como para quizás ordenar la causa. Si no, la puede hacer, que es lo que nosotros usamos como en nuestro dictamen de admisibilidad, que ahora lo vamos a ver, como para tratar de ordenar una causa desde el principio, porque lo que tienen las causas colectivas, a diferencia de las individuales, es que si uno las agarra quizás ya tramitadas de más adelante, es muy difícil volverlas como a reencauzar y tratar de ordenarlas. Entonces, en mi humilde experiencia, quizás conviene desde un principio tratar de enmarcarlas y ordenar, ya sea la clase, la competencia, la legitimación, la representatividad, todo lo que podamos para que resulte más fácil, ya sea en el proceso, ni les digo después en la sentencia, que es lo más complejo, de las causas colectivas. Vamos primero por la competencia. Bueno, previo a analizar el caso colectivo y la legitimación, como toda fiscalía, analizamos el tema de la competencia. ¿Y en qué caso, si es competente o no, corresponde analizar si se debe tramitar en este juzgado, en los juzgados de la ciudad o no? Vamos a hablar de conexidades, porque puede pasar que haya previamente anotadas en el registro acá de procesos causas similares, entonces tenemos que ver eso. Y en los litigios complejos tenemos que analizar si se trata de una cuestión local o si en cambio se trata de una materia federal. Si se demanda al mismo tiempo quizás al Estado Nacional o a alguna provincia, ¿se acuerdan que cuando empecé dije que incluye quizás a veces una demanda colectiva, incluye varias áreas del gobierno? Esto quiere decir que quizás se puede demandar al gobierno de la ciudad y simultáneamente al Estado Nacional. Bueno, eso cambia todo con respecto a la competencia. Recordemos eso, que cuestiones estructurales muchas veces incluyen a más de un demandado, que es lo que puede pasar, por eso hay que analizar tan minuciosamente la competencia. En consumo colectivo, competencia. Bueno, para que ustedes tengan una idea, voy a empezar a dar casos, así no hablamos tanto de teoría. Por ejemplo, causas donde hemos tenido análisis de competencias quizás más complejas o dos parecidas, que una se fue para un lado y otra quedó en otro lado. Defensoría del Pueblo contra Edesur. Yo hubo varias interrupciones del servicio reiterados del servicio de energía, entonces se pedía, la parte actora pedía a la empresa que brinde información adecuada, suficiente, creo que veraz, sobre las causas de interrupción de ese servicio y le pedía que informe el horario de la restitución del servicio cada vez que pasaba. Bueno, para analizar el objeto, en este caso teníamos que focalizarnos en el alcance de los derechos y de las obligaciones que resultan de la relación contractual entre el colectivo de consumidores y las empresas codemandadas prestadoras de este servicio eléctrico. Esto implica que debía ser resuelto con arreglo a lo previsto en normas de derecho común. No había mucho análisis más, era muy fácil, se quedó en el ámbito local. Ahora bien, tuvimos otra causa en simultáneo que era consumidores financieros de una asociación civil contra Edenor y Edesur por relaciones de consumo. Y acá pretendían la reparación de daños y perjuicios sufridos por usuarios, y ahora escuchen bien, como consecuencia de un convenio que se había celebrado entre Edenor, Edesur, la Secretaría de Gobierno de Energía, la Secretaría de Recursos Renovables, creo que estaba en Mercado Eléctrico de la Nación. Bueno, en ese contexto se requería la interpretación y aplicación de normas e instrumentos de naturaleza federal. Estábamos hablando de un convenio que incluía varias jurisdicciones, entonces no había ninguna duda que ahí ya se tenía que irse al federal. Ahora, no solo suele pasarnos esto con consumo colectivo, en temas de consumo individual, que ahora pienso, temas de obras sociales o prepagas, seguros,
van a ver que la jurisprudencia, van a encontrar de todo, van a encontrar que algunos dicen que debería tramitar todo en el federal, otros dicen que, bueno, por ejemplo, no sé, en telefonía fija tramita en el federal, pero telefonía móvil tramita acá. En el caso de Sur, si hay una devolución de sumas de dinero, bueno, eso puede tramitar perfectamente acá, pero si es una cuestión del marco regulatorio, yo pienso en esto lo mismo, debería tramitar en el federal, porque estamos analizando el marco regulatorio. Deben saber ya que también la Corte, también el Tribunal Superior de Justicia viene sacando fallos con respecto a tickets aéreos, ahora lo vamos a ver mejor, y más así nos quedan claras todas esas divisiones, o sea que constantemente van a ir viendo que hay como una puja todavía y no está tan claro qué es lo que tramitan en el ámbito local, qué es lo que todavía debería irse al federal en algunos tipos de casos. Bueno, entonces el Ministerio Público recibe la causa del juez local y lo primero y principal que hacemos es analizar el anclaje, o sea, la radicación del expediente. Y después vemos si hay relación de consumo o no. Entonces, lo primero que vemos es el artículo 5 del Código, que establece que la justicia en las relaciones de consumo va a ser competente para conocer en los casos que versan sobre conflictos en relaciones de consumo regidas por normas locales o nacionales, dice, y toda vez que el actor sea el consumidor y el gobierno, o sea, la CABA, sea indistintamente el lugar de celebración del contrato, el domicilio del proveedor, el domicilio del consumidor o el lugar de prestación del servicio. O sea que tenemos una competencia muy, muy grande si puede entrar dentro de todo lo que dice el artículo 5. Acá tenemos el tema del fuero federal. ¿Qué es lo que viene diciendo y por qué hay tanto y por qué se habla tanto de esto? Bueno, veníamos diciendo como que todo tenía que tramitar en el fuero federal. El Tribunal Superior de Justicia venía sacando algunos fallos en donde decía, bueno, como que ya se creó la justicia de consumo, no todo se iba al federal, sino que tenía que tramitar en la justicia local. Bueno, finalmente vamos directo a lo que dice la Corte. La Corte viene sacando en estos últimos meses varios fallos y más o menos hace esta distinción para decir, cuando el objeto principal es el servicio de transporte aéreo, la Corte dictamina que el análisis principal de la causa en sí se vincula directamente con el servicio de transporte, es decir, con la aerolínea y sus obligaciones derivadas de ese servicio, y la causa tiene que ir al Foro Federal. O sea que y van a haber varias causas, que es guerra, bueno, hay varias, que creo que era guerra contra Despegar y una aerolínea también, donde va al Civil y Comercial Federal. ¿Por qué? Por el contrato aéreo de transporte. Eh, eh, Creo que en este caso guerra, la demandada, si mal no me acuerdo, la línea aérea fue demandada por lo que venimos viendo siempre, que era la cancelación de pasajes por el tema del COVID, la época del COVID. Bueno, hubo restricciones por la pandemia y se cancelaron varios pasajes. La persona va contra Despegar y contra la aerolínea aérea y dice, viene reclamando que se le devuelvan los pasajes o un importe que sea equiparado al pasaje que sacó en ese momento. La Corte resuelve que debía tramitar en el Fuero Federal y se enmarca en esto mismo que veníamos diciendo, de la jurisdicción federal por regular normas internacionales y de transporte de aeronavegación. También, ahora vamos para atrás, tenemos otro tipo de casos y otro analizado también por la Corte en donde dice, bueno, ¿cuándo se va al fuero local? Bueno, en principio solo cuando va contra Despegar cuando era el paquete hotelero o el paquete del auto contra Despegar, no por un sistema aéreo, ya igual el TCJ lo había dicho, se quedaba en el fuero local. ¿Por qué? Porque era un contrato de consumo entre el usuario, yo, y Despegar, que había sacado el paquete hotelero o el auto para poder ir cuando me voy de viaje. Y no se centra en sí en un servicio de transporte aéreo en sí mismo, sino que eran obligaciones nacidas de un contrato de consumo entre Despegar y yo que venía pidiendo lo que quería sacar. Entonces ahí se puede hablar como un incumplimiento contractual o un enriquecimiento indebido. Así que eso se queda acá. Y después teníamos, por otro lado, cuando se demandaba solo se demandaba por ticket aéreo, pero a Despegar y no a la aerolínea. Entonces, ese era el último donde creo que, si no me acuerdo, ese fallo era Osafrain, Lisandro, contra Despegar, que también dijo, y acá dice que como es un contrato entre el actor y la agencia como intermediaria de una línea aérea, y yo no fui
contra aerolínea, fue contra Despegar, por más que haya sido por un ticket aéreo, bueno, eso se queda acá y dice que hay relación de consumo. Y hace esa distinción, dice como que Despegar en ese caso actúa como un intermediario que después vamos a ir viendo todos los tipos de consumidores que hay y dónde entraría este intermediario, pero que es un intermediario de la aerolínea y no una transportista como vendría a ser si yo voy contra aerolíneas. Entonces no opera como un operador aeronáutico, sino solamente como una relación de consumo entre un consumidor y un proveedor. Bueno, en lo que particularmente respecta a los procesos de naturaleza colectiva, para la procedencia, una vez que vimos que ya somos competentes, tenemos que ver, previo a todo, en este mismo dictamen grande de admisibilidad, o que el juzgado analiza la admisibilidad, qué posibilidades tenemos de conexidades. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando tenemos una causa colectiva, tenemos que ver si hay otra causa colectiva iniciada con anterioridad, porque puede haber pretensiones que estén articuladas y que resulten idénticas. Si una contiene a la otra o si ambas contienen parte en común. Todo tenemos que examinarlo como con mucha rigurosidad para poder ver los efectos expansivos de la sentencia que podríamos llegar a dictar. Doy ejemplos, por ejemplo. En causas donde una asociación de consumidores inició una demanda para restitución de intereses mal cobrados por préstamos que se les daban a los clientes, nosotros acá dijimos que no se configuraban los recaudos para ser procedente lo que era el Instituto de la Conexidad. No solo porque la asociación actora se presentaba en el marco de las causas en representación de colectivos distintos. Yo tenía varias causas donde venían varias cooperativas pidiendo esta restitución, pero no era lo mismo los actores que integraban una cooperativa que la otra demanda que te integraban. Era distinta la clase, no se podía decir que eran exactamente iguales, eran distintos los usuarios de esas cooperativas y sociedades, y también los sujetos demandados diferían, porque por lo que no se advertía la existencia que se podía llegar a ver riesgo de sentencias contradictorias. Eran distintas las clases, distintas las cooperativas. Entonces yo ahí, por más que en sí el análisis de la materia quizás era exactamente el mismo porque se venía pidiendo eso, eran restitución de intereses mal cobrados por préstamos otorgados, bueno, era diferente la clase de cada una de las demandas que teníamos y distintos los demandados. No era lo mismo un tipo de cooperativa que otro tipo de... Entonces ahí nosotros dijimos como que no deberíamos analizar, no había riesgo de algún tipo de conexidad. Ahora vamos a ver otros donde sí. El tema que pasa es que si se inician varios juicios con el mismo objeto, bueno, hay un artículo dentro del Código de Consumo, que es el 261, que dice que van a ser atraídos y acumulados en el tribunal que primero notificó la existencia del proceso colectivo, sin perjuicio de la notificación ante el registro de procesos colectivos. Ahora, cuando tenemos dos colectivos, acá la Corte, ya lo había dicho en García, y la acordada de la Corte tiene un artículo que también habla, y habla de prevención. Si es distinta clase o subclase o distinto sujeto legitimado, aunque ahí podría absorberse, hay competencia por prevención. Es el mismo juez porque es el mismo objeto y es la misma causa. No hablamos de conexidad, sino que hablamos de desplazamiento de competencia por prevención, porque en ese caso estamos hablando de dos colectivos exactamente iguales. Ahora, también puede pasar, y esto es lo difícil quizás, que puede haber un colectivo con un objeto y un individual con el mismo objeto. Entonces, podemos ver que haya un colectivo tramitando con un objeto determinado, yo individual, quiero hacer mi causa con ese mismo objeto, pero no quiero ser parte del colectivo, pero busco el mismo objeto. Entonces, acá está debatido si debería o no mi individual tramitar en el mismo juzgado donde está tramitando el colectivo. Hay varias personas que piensan eso, que todo debería tramitar en un mismo juzgado, por más que hay un colectivo y un individual que se quiso excluir de ese colectivo. Yo no pienso así, yo conozco y sé perfectamente que varios piensan así, yo no. Yo pienso que deberían tramitar en juzgados distintos, porque si no, no tendría sentido la exclusión del colectivo. Si yo me quise excluir de ese colectivo, ¿por qué mi causa individual debería ser resuelta por la persona que está analizando el colectivo? Si me quise excluir, ese colectivo a mí no me va a afectar en nada, ya sea positivo o negativo, no me va a afectar. Hay una causa de consumo colectiva que se llama Gantus, indemnizatoria por el valor de un auto Fiat Toro que había sacado en su momento, que tuvo desperfectos. Salió una camada de autos de este Fiat Toro, salió con problemas en la caja manual. Y el mismo estudio jurídico inicia
escuchen esto, un litisconsorcio de personas individuales que se excluyen de un colectivo también iniciado por el mismo estudio jurídico, que demandan los mismos daños por el mismo objeto. Entonces muchos dicen, bueno, por una cuestión de conexidad instrumental, que sé perfectamente, dice, conviene que todos, el individual, el colectivo, tramiten un mismo juzgado. Y sí, esa es una posibilidad, puede ser. Yo pienso que más allá que existe esa conexidad instrumental, yo creo que deberían sortearse entre todos los juzgados, porque no hay una conexidad entre ese individual y el colectivo cuando vos te excluiste del colectivo primero. Bueno, la Corte, no exactamente así, pero algo parecido tiene dicho en una causa que se llama XB, donde más o menos hace un análisis así, donde cada uno puede tramitar por separado. Tema de las acumulaciones, seguimos. No siempre el objeto que pareciera ser parecido es exactamente igual en los colectivos. Por ejemplo, les voy a dar varios ejemplos que me ha pasado. Hay varias causas acá en el fuero iniciadas por la Asociación Civil de Usuarios y Consumidores contra diferentes demandados. Mercado Libre, SRL, contra Garbarino, contra Frávega. ¿Por qué? Con el objeto, todas tienen más o menos el mismo objeto, que es el objeto que se demanda a las demandadas, con el fin de que cese la inmediata comercialización de los contratos de seguros, porque ninguna de todas estas empresas que recién nombré está autorizada para actuar como aseguradora. Entonces, hay otros fiscales que entienden que deberían todas las causas remitirse al comercial, que fue el primer juzgado que tramitó originalmente y notificó la existencia de un colectivo de este tipo. Yo no opino así, que yo creo que hay que analizar cada una de las demandas, si cumple o no con todos los requisitos que exige la norma para ver o no si puede ser asegurador. ¿Por qué? Porque no es lo mismo Mercado Libre, no es lo mismo Garbarino que Frávega, no es lo mismo Frávega que Garbarino. Entonces, para mí, cada juez tiene que analizar si cada una de estas empresas cumple o no con las normas que debería cumplir para ser aseguradora, si tiene, está o no autorizada. No, no deberíamos estar todas juntas meterlas en la misma bolsa. Cada empresa es distinta, entonces habría que verlo. No se puede en un mismo colectivo resolver toda la cuestión aparte, porque no todos los demandados son lo mismo. Entonces, para mí no hay un riesgo ahí de sentencias contradictorias, porque no es lo mismo cada demandado, entonces no los afectaría. El fiscal general acá dictaminó dejar las causas en el fuero local y no remitirlas al comercial, donde estaba el original, que era el principal de todo. Igualmente, el TCJ dijo que deberían tramitar en el comercial. Así que esas se fueron. Hay que ver, hay que esperar también después en su momento que diga la Corte. Yo sigo manteniendo todavía mi postura. Para mí no hace falta, no es lo mismo una que la otra. Sigamos avanzando, que si no, no me va a dar el tiempo. El TCJ en Frondizi y en Posadas, que ya todos lo conocen, habla sobre la existencia de caso, causa, todo lo que sabemos, controversia, y los presupuestos de legitimación procesales para poder ejercer este tipo de acciones. Bueno, los jueces tienen que verificar de oficio estos presupuestos. Cuando la legitimación colectiva en particular coincide en cabeza de quien insta la intervención judicial, la existencia de caso queda demostrada con la afectación personal. No hay ningún problema, eso es algo fácil, listo. Ahora, cuando el accionante solo encuentra legitimación en virtud de la ampliación dispuesta por las normas constitucionales, la acreditación del caso o controversia requiere mucho más esfuerzo. Y ahora vamos a ir viendo ejemplos. Bueno, acá el 3 y el 4 vamos a analizarlos muy sintéticamente al tratar el punto 2. Primero, los derechos colectivos que tienen por objeto bienes colectivos. Estamos hablando de un carácter indivisible, donde no hay un titular exclusivo, nadie es titular exclusivamente de la publicidad ilícita o de una política de consumo. Bueno, en este tipo de casos, el artículo 257 dice que se necesita un número razonable de interesados con dificultad individual de iniciar la pretensión, intereses comunes, argumentos comunes, la representación adecuada que vimos antes y la relación de consumo, que ahora vamos a ver. En cambio, cuando hablamos de derechos de incidencia colectiva referido a derechos individuales homogéneos, acá ya hablamos de derechos divisibles, que están lesionados por un hecho único, que es lo que afecta a la pluralidad de sujetos. Lo más importante es eso. La pretensión se concentra en los elementos homogéneos del grupo y no en el daño diferenciado de cada sujeto, que eso no quiere decir que no haya daño diferenciado. Sí va a haber daño diferenciado, que eso después lo vamos a ver en la ejecución de la sentencia, pero lo que tenemos que concentrarnos es el hecho que lo genera.
Acá tenemos el caso de las cooperativas y el Fiat Toro y el auto y varios más que ahora vamos a ver más. Y el 258 habla de la dificultad de constituir un liticonsorcio o ir por una vía individual, como predominio de cuestiones fácticas o jurídicas por sobre las individuales, para poder abordar la cuestión como una cuestión colectiva. Bueno, acá decimos, ¿cómo se vincula la legitimación con la exigencia de causa? En consumo, para que haya y para que podamos hablar de caso, sí o sí tiene que haber una relación de consumo. ¿Qué quiere decir que haya una relación de consumo? Bueno, tenemos que tener un consumidor por un lado, que sea aquel que adquiere bienes o servicios como destinatario final propio familiar, y un proveedor, que es el que desarrolla esa actividad, que creo que el código dice montaje, producción, creación, comercialización de bienes y servicios. Y la Corte ya tiene dicho, creo que es en Ledesma, que los usuarios y consumidores son sujetos vulnerables que el constituyente tiene que defender. En Alavi volvió a hablar y dice que estos grupos tradicionalmente han sido postergados, lo de los consumidores, por eso es necesario que haya un fuerte interés estatal para protegerlos. Acá hablamos de qué es lo que es el consumidor, que es lo que dice la misma 24240. Acá hablamos sobre un consumidor equiparado, vamos a ver la diferencia. Ahora el consumidor es más o menos lo que yo vengo explicando. Y ahora vamos a ver cuándo podemos hablar de un consumidor equiparado, que era lo que antes llamábamos quizás un consumidor expuesto, que también fue eliminado y que no es lo mismo. Cuando hablamos de consumidor equiparado, voy a dar ejemplos, porque me parece que es más fácil para poder entender. Equiparado, a ver, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, yo saco un seguro de vida. Bueno, entonces yo voy, contrato un seguro de vida a nombre de Felipe, pongamos, por ejemplo, a nombre de mi marido, como beneficiario. Y entonces si me muero, aunque Felipe no haya sido quien contrató el contrato de seguro, quien fue el que contrató el seguro, se lo va a considerar como un consumidor equiparado, porque va a recibir los beneficios del contrato que saqué yo, y está involucrado indirectamente en esta relación de consumo que tuve yo con el seguro. Ahora, cuando hablamos de consumidor expuesto, vamos a dar un ejemplo. Yo compro un artefacto que es defectuoso, lo estoy usando en mi hogar, viene un amigo a mi casa y tiene un accidente porque el mal funcionamiento de este aparato. Bueno, mi amigo no participó en la compra, la que compró el aparato fui yo. Él es un consumidor expuesto, era un consumidor expuesto porque ya no existe, fue eliminado. ¿Por qué? Porque quedó afectado por un defecto de un producto que había comprado yo, pero al estar en mi casa estaba expuesto a ese producto. Bueno, ¿por qué fue eliminado este consumidor expuesto? Se llamaba, creo que consumidor expuesto o bystander, o sea, lo van a encontrar de las dos formas. Fue una de las instituciones jurídicas más importantes que era de nuestro ordenamiento y, lamentablemente, quizás el legislador reformista, seguramente presionado por algún grupo quizás poderoso de la economía real, podemos llegar a decir las compañías de seguro particularmente, hizo enorme esfuerzo y lo aplastó. Entonces, este bystander básicamente es un sujeto que sin ser parte de un contrato de consumo estaba expuesto a las consecuencias de ese contrato celebrado entre terceros. ¿Por qué? Por la sola condición de estar expuesto a esa contratación. Entonces también me van a decir ustedes, y sí, bueno, ¿qué quiere decir eso? Y que este bystander destruye el efecto relativo de los contratos, permitiendo que quien no es parte invoque ese derecho propio de los contratantes. Era algo demasiado amplio. Lorenzetti en algún momento, cuando en uno de sus libros pone y dice algo como, el derecho civil diseñó el principio de los efectos relativos de los contratos y el derecho de consumo se encargó de destruirlo, creando esta figura, porque dice que sugiere que la imputación por daños al fabricante, al distribuidor, al mayorista, al titular de la marca, tenga estos mismos efectos. O sea, como que él también decía que era algo demasiado amplio, que no se iba a poder mantener en el tiempo, como que no valía la pena. Bueno, de hecho lo sacaron. Ese tercero expuesto ni siquiera es el consumidor directo o indirecto, es un tercero ajeno al contrato. Por eso iba a tener el mismo derecho a indemnidad que el mismo contratante. Bueno, ya expuesto no lo van a ver, nadie más, ya hoy por hoy nadie habla de esto, van a ver solamente hablar del equiparado, quizás en este fuero. Legitimados. Ojo, porque ahora vamos a ver quiénes están legitimados, pero quiénes son los que inician la causa. Van a ver que tengo un montón de causas que le inician un montón de personas y un montón de grupos, que no quiere decir lo mismo que quien inicie la causa esté legitimado para iniciarla.
El primero de todos, que es el afectado, que está legitimado para iniciarlo, puede actuar por sí o representar un grupo o un sector de la población. Y es probable que en el caso de todo lo que vemos ahí, y quizás es el más débil. ¿Por qué? Porque va a tener menos capacidad de negociación que quizás frente al Estado o grandes empresas que, no sé, que los otros que estamos viendo ahí, asociaciones, defensorías, asociaciones de consumidores muy grandes, ministerios, y el afectado es el más chiquitito. Ahora, ¿quiénes interponen? Miren todo lo que igual interponen. No solo tenemos ciudadanos, asociaciones, legisladores, Ministerio Público, ahora les voy a mostrar en un cuadro los porcentajes. Tenemos afectado directo, hay fallos en donde más de una persona, generalmente en los colectivos no lo inicia un solo afectado, quizás tenemos un afectado, una asociación, una defensoría, y tenemos varios actores que interponen una sola demanda. Miren, acá tenemos para que ustedes tengan una idea, yo porque soy amante de las estadísticas y de los gráficos, no todo el mundo que trabaja conmigo es igual de amante o me quiere por esto, pero miren para tener una idea, el 44% de las causas que tuvimos el año pasado fue iniciado por afectados. Es un montón, un montón. Si ese afectado no está bien, ¿cómo lo puedo decir? Preparado para bancar lo que es una causa de consumo colectiva, y es muy difícil que prospere. Tenemos de asociaciones un 35%, es un montón. Y si encima la asociación es especialista en consumo, ya está, es un golazo. Es mucho más fácil tramitarla y que la causa camine. Después tenemos el Ministerio Público de la Defensa, un 8%, el Ministerio Público Tutelar, un 4%. Tenemos la Defensoría del Pueblo, un 3%, legisladores, un 2%, y Ministerio Público Fiscal, un 1%, con el presidente de la Junta Comunal. Muy pocas causas. Pero bueno, lo más grande, que ahí vemos casi el 50%, es por afectados. Y el otro grupo muy grande son las asociaciones. Vamos por clase, así vamos avanzando. Bueno, ya vimos tema de conexidad, relación de consumo, vimos competencia, vimos si la causa tiene que tramitar acá o no, y si a la vez hay otras causas colectivas tramitando o hay individuales con las colectivas. Vimos si hay acumulaciones o conexidades, cuando deberían y cuando no. Y ahora vemos la clase. Un juez puede redefinir el grupo o dividir el grupo en distintos subgrupos. Yo estoy de acuerdo con esto y ahora les voy a explicar por qué. Siempre y cuando mantenga intacto el objeto. Parte de la doctrina piensa que no debería redefinirse, sino que debería intimar a la parte a que lo haga. También comparto. Por ejemplo, en la Corte en CEPIS, directamente la Corte excluyó de los efectos de la sentencia a los usuarios no residenciales del servicio de gas y lo limitó solo a usuarios residenciales. Pero, por ejemplo, en PADET reenvió las actuaciones a que identifique correctamente el colectivo involucrado. Le dijo, bueno, identifícalo. En Loma Negra, bueno, desestima la demanda porque la actora pretendía abarcar un universo de todos los consumidores que habían adquirido cemento Portland, y era excesivamente heterogénea la clase. Entonces ahí quizás no se tomó el trabajo de limitarla porque el objeto era demasiado grande. Pero para mí, cuando la Corte o cuando un tribunal puede limitarla, o puede dar la posibilidad a la parte también a decir, bueno, mira, limita la clase, no podemos abarcar todo eso. Acá, por ejemplo, en la causa de Fiat Toro, que les conté de los desperfectos, cuando iniciaron esa causa acá, yo ya sabía que había una causa que tramitaba con el mismo objeto en Córdoba, que había sido anterior, y que el juez de Córdoba le había limitado solamente a la gente que había adquirido este tipo de automóviles en Córdoba. Y tiene sentido, ¿por qué? Porque lo mismo me pasó cuando se inició acá y lo pretendían hacer para todos los que habían adquirido en la República Argentina. Es muy difícil porque los registros todavía en procesos colectivos no funcionan del todo. Entonces yo miro los registros todos los días y actualizo, y no todos los jueces enseguida inscriben las causas. Entonces yo ahí también dictaminé con que para mí había que limitar la clase a la ciudad autónoma. Les voy a decir por qué. Yo ya sabía que había uno en Córdoba, que igual no estaba inscrito, pero lo conocía, y nada me garantizaba que no haya otra causa que esté tramitando en Chaco o en Neuquén o en provincia de Buenos Aires, y que quizás después que el juez va a sacar una sentencia para toda la... Primero pensemos en la práctica, lo que es notificación y publicidad.
Es muy difícil si los registros todavía no terminan de funcionar bien. ¿Cómo hacemos para que alguien se quiere excluir? ¿Cómo se va a excluir a alguien de Chaco porque hay una causa Es muy difícil todavía, más en este tipo de procesos. Quizás si es un proceso de políticas o estructural, bueno, ahí es distinto, porque es distinto, obviamente, a nivel masivo lo que una causa así recobra de publicidad, es distinto. Es distinto cuando hablamos, quizás, no es lo mismo, hay que ver caso por caso. En este caso yo dije que para mí había que limitarlo a los compradores de estos autos porque el tema del oro, porque no estaba segura cuántas cantidades de causas estaban iniciadas en simultáneo, ¿no? Porque este tipo de autos que habían salido con desperfectos habían sido distribuidos en toda la República. Entonces no era tan fácil. El juez en ese caso siguió este criterio y ahí lo limitó. Vamos a ir viendo otros más. Vamos a hablar lo que es clase acá y representación adecuada acá. ¿Por qué? Porque la representatividad del que interviene en un proceso representando una clase. ¿Qué quiere decir? Esto viene de Estados Unidos, en donde nosotros tenemos una persona, una asociación o alguien que representa una clase. Bueno, ¿cómo sabemos? Si yo tengo una causa iniciada por un afectado, una asociación, una defensoría, ¿cuál de todas estas personas es la mejor para poder asumir la representatividad de la clase? Esto nos pasó en una causa que tiene, si yo mal no me acuerdo, del lenguaje inclusivo con Tesone, que tuve, donde se pedían ya hace unos años atrás, otro gobierno, toda una resolución vieja que ya no, donde veníamos hablando del lenguaje inclusivo. Entonces, había tantas partes actoras que yo ahí también dictaminé, donde para mí había que elegir un representante adecuado y hacer subgrupos de clases, sino porque venía, por un lado, bueno, educación con la parte de discapacidad que no estaba de acuerdo con el lenguaje inclusivo por un montón de parte técnica y demás. Después entonces veníamos gente quizás o grupos de discapacidades, teníamos las asociaciones que defendían a muerte el lenguaje inclusivo, teníamos afectados directos, teníamos docentes, teníamos alumnos, todos más o menos si era el mismo objeto, todos tenían intereses distintos en sí. Entonces, para mí ahí había que buscar dentro de lo que eran esas clases, subdividir la clase y decidir quién era el representante más adecuado ahí. Entonces, y de última, a medida que va pasando la causa, que el juez considere si se había perdido esa idoneidad que lo hace, que le da la importancia suficiente o que tiene la capacidad para poder ser el representante, listo, yo le puedo pedir al juez que traslade la representación a otro sujeto y que cada clase o cada subclase tenga su representante adecuado. Con respecto a la inscripción, la legitimación. Bueno, cuando nosotros decimos que la inscripción en el registro, en el registro es un recaudo fundamental, decimos que es un presupuesto necesario para que las asociaciones de consumidores puedan accionar en el ámbito nacional. ¿Qué pasa con la acción de inscripción en trámite? ¿Por qué digo esto? Porque muchas asociaciones vienen, se presentan y dicen, bueno, y yo quiero ser el representante adecuado, y yo tengo legitimación. Bueno, hay un requisito, para poder vos deberías estar inscrito en este registro nacional. Ahora, no está determinado si eso pasa a nivel nacional o, bueno, yo estoy inscrita como asociación en el local. ¿Es lo mismo? Muchas opiniones hay. ¿Es lo mismo si yo solo estoy inscrita en el nacional? ¿Hay un interés superior en juego? Si realmente yo estoy inscrito en uno o en otro o en los dos, y la ley no prevé una solución expresa, pero podemos suponer que en caso de, qué sé yo, de última, si esa asociación, porque este es el riesgo, desiste de la acción o abandona la causa, y en ese caso podríamos suplirlo y decir, bueno, el Ministerio Público Fiscal debería ser quien asuma esa legitimación o continuarla. Por ejemplo, les doy un caso. Hay una asociación de defensa de derechos de usuarios y consumidores contra Rappi. ¿Por qué? Tuve esa causa porque se demandaba con el objeto de que se le ordene cesar de colocar. ¿Vieron cuando ustedes se metían en Rappi? Bueno, te colocaba en el sitio web o en la aplicación una propina por defecto. Bueno, esta asociación decía, bueno, que no aparezca eso, yo voy a decidir si voy a dar propina y cuánto hay de propina, pero que la aplicación no me ponga ya estipulado el tipo de propina por defecto que yo ya tengo que dar. Eso
Esta asociación viene por eso. Analizamos la legitimación, la representación adecuada, y para analizar, porque no solo venía la asociación, venían varios actores, bueno, cuando analizo esa asociación, veo que en el estatuto de esa asociación decía que la asociación tenía por objeto representar intereses de los consumidores ante la justicia. Listo, un punto a favor. Estaba inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones de Consumidores. Me había demostrado que tenía experiencia como asociación en defensa de consumidores en otras causas. Me había acreditado, juntado, creo que un informe de gestión del año 2021 y un registro de procesos colectivos donde me demostró todas las causas que había iniciado en el 2022. Todo esto me permitía como tener un panorama y acreditar que esta asociación contaba con las aptitudes suficientes como para garantizar ser la persona correcta defendiendo los intereses colectivos en juego. Entonces quizás ahí se le da directamente la representación de toda esa clase o de todo el colectivo de esa demanda. No hay ninguna duda, pero bueno, lo que deberíamos, esto a lo que voy es, y quizás alguien, un afectado, inicia un colectivo y no va a tener el mismo, no va a cumplir con todos los mismos requisitos. Si un afectado viene con una asociación, y es muy probable que una asociación de consumidores lo supere ampliamente. No solo por la experiencia, por el estatuto, porque eso quiere decir que en la práctica tuvo un montón de idas y vueltas en todo lo que demanda una demanda, lo que implica este tipo de demandas tan grandes, para que tengamos una idea. Acá hablamos sobre la legitimación nuestra como Ministerio Público. Bueno, el Código Local de Consumo prevé expresamente al Ministerio Público Fiscal como parte, y la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal también le reconoce legitimación ampliada. Entonces, la Corte ya lo había entendido en Mendoza cuando dijo que el Ministerio Público Fiscal tenía atribuciones al punto tal que se le autorizaba ser parte en los procesos. Este ministerio, cuando no interviene en el proceso como parte, igual va a intervenir como fiscal de la ley o como en defensa de los intereses generales de la sociedad, que es donde suelo intervenir, con este tipo de fin o con ese tipo de rol, como defendiendo los intereses generales. Ahora, esto no quiere decir que igual el Ministerio Público puede iniciar causas. Por ejemplo, les voy a dar dos. El Ministerio Público Fiscal, acá de la ciudad, inició en el Fuero Federal una causa, que si mal no me acuerdo ya tiene sentencia en primera instancia, donde pedía la inconstitucionalidad de la 26993. ¿Qué es esta norma? Esta norma crea la Jurisdicción Nacional de Consumo y dice obviamente que interfiere con el régimen legal local. Bueno, por ahora creo que tenía solo sentencia de primera instancia, vamos a ir viendo cómo sigue eso, pero esta es una causa muy actual. También después lo vamos a ver, creo que hay otro más, acá lo tenemos. Esta misma unidad, yo hace muy poquito, hace unos días, inicié una causa como unidad especializada en calidad de actor, refiriéndome al tema de clonación de voz y de rostro, mediante plataformas que utilizan con la inteligencia artificial. Y ahora les voy a contar por qué. ¿Vieron cuando, por ejemplo, vemos en las noticias que en colegios los chicos toman cara de amigas y ponen en videos esas caras y suben videos, diferentes tipos de videos, no solo una clasificación? Bueno, sin consentimiento, esas plataformas que usan es sin consentimiento, porque pues otra cosa es cuando hay consentimiento. Bueno, este tipo de causas es por lo cual también los inicié. ¿Vieron cuando, por ejemplo, yo he dado quizás si ustedes buscan en internet, aparecen conferencias que he dado? Bueno, alguien agarra un celular, me graba en la conferencia, pone en una de las plataformas mi audio y escribe qué es lo que quiere que digan con mi voz. Entonces me llegaban audios en donde decían, con mi voz, diciendo, hola, no sé, mamá, hola, Pirulín, me robaron el celular, pero necesito que me transfieras tanta plata a tal cuenta, así puedo volverme a poner en contacto o algo así. O mira, diferentes tipos de audios donde obviamente se hacían tipos de fraudes o cosas así. ¿Qué es lo que pasa? Cuando me pongo a investigar este tema con todo mi equipo, vemos que hay un montón de plataformas. La diferencia de estas plataformas, a lo de que quizás ustedes me digan, bueno, ya estaba, había una causa con respecto al juego y el juego en las escuelas, en las plataformas de juegos virtuales. Esas plataformas tenían todas un .net. Era muy fácil de bloquear para el gobierno esas plataformas, que fue lo que pasó.
El tema con estas plataformas de clonación de rostro y de voz sin consentimiento es que cambian todo el tiempo. Entonces, yo inicié la demanda con un ejemplo de 20 plataformas, donde me subían audios o fotos que me habían truqueado y demás, que lo podía hacer cualquier chico en cualquier escuela pública, en plazas, en cualquier ámbito del gobierno de la ciudad, sin pedir un consentimiento, ya sea mío, yo haciéndome cargo como una declaración jurada de que yo voy a subir ese audio, no me importa después qué consecuencia penal o contravencional tenga, o sin consentimiento de nada, de un chequeo de facial o algo que me permita identificar que esa foto realmente es mía si yo quiero subir ese video. Como no podía ir contra esas páginas, porque las páginas cambian constantemente y Google y demás no tienen domicilio acá, fui contra el gobierno de la ciudad. ¿Y qué es lo que pido? Pedí medidas concretas de protección a los consumidores. ¿Por qué? Porque no puede ser que todo consumidor acceda a estas tecnologías a través de la plataforma web sin estos consentimientos que veníamos hablando. ¿Qué pasa? Yo venía pidiendo por la protección del consumidor, entonces le pido al gobierno que intervenga en la regulación y en el control de estas plataformas, porque permitían la clonación de datos biométricos, que son la voz y la imagen, sin el consentimiento informado de los usuarios. Y pido como medidas varias, por ejemplo, el bloqueo de acceso a estas páginas por el gobierno, en lo que es Buenos Aires Wi-Fi. Pido campañas de concientización sobre los riesgos asociados a la clonación de voz y rostros, campañas ya sean escuelas, a nivel masiva, y detecto este problema que las plataformas no piden el consentimiento para estos datos, lo que plantea riesgos en cuanto a privacidad, seguridad y derecho a la identidad. ¿Qué es lo que pasa acá? Se mencionan casos de uso ilícito de esta tecnología, como se suplanta la identidad, fraudes, lo que afecta a consumidores directos y a consumidores en general. El tema que tenemos acá es cuál, a ver si si ustedes más o menos me siguen. Es que acá yo pedía que el Estado regule, que use como su poder de policía. ¿Por qué pido esto? Porque hay un artículo dentro del Código de Consumo que dice que el gobierno tiene que cumplir con su rol de poder de policía en materia de consumo para poder regular. ¿Por qué voy contra el gobierno? Porque, como bien les dije, no tengo dónde demandar estas páginas que se me van cambiando constantemente. Ahora, es todo un tema así, porque la relación de consumo es entre yo, usuario, y la plataforma. El gobierno estaría como un consumidor indirecto, en ese caso, o como regulador del poder de policía de la norma. O sea, es mucho más fácil de ver la relación de consumo entre la plataforma y la persona que lo está usando. Ahora, no es tan fácil de ver cuando yo trato de meter al gobierno porque es el que yo quiero que regule o que alguien haga algo con respecto a este tema. Tenemos que poner el tema en la mesa, se tiene que hablar, esto pasa todo el tiempo. Vamos a ir viendo, no todo el mundo comparte mi criterio. Si no es un tema de consumo, veremos por dónde sigue. Pero se los dejo para que también lo vean, lo sigan. Es un tema que vamos a ir viendo cómo sigue. Dentro de esto, como rol y legitimación, que era lo que veníamos viendo, lo más importante, hablamos sobre el rol fundamental que tiene el Ministerio Público como defensa del interés público, como de defensa del interés colectivo, cuando los derechos de un grupo muy extenso, como en este caso, se ven vulnerados. Entonces ahí, en ese ejemplo de clonación de voz, de imagen, el potencial uso indebido de esos datos justificaban la intervención del Ministerio Público Fiscal. Y ahí sí, por eso sí, ahí sí, me animó a exigirle al gobierno que cumpla con esta responsabilidad de ejercer ese poder de policía en materia de consumo. Vamos a ver cómo sigue, después les cuento, en unos días. Bueno, seguimos. ¿Qué tenemos con respecto a notificación y publicidad? Acá más o menos ya todos sabemos que tiene que ser razonada, razonable, adecuada. Hoy por hoy se fue modernizando, ya no tenemos solamente lo que era el boletín oficial, sino tenemos diferentes medios para poder llegar y hacer la publicidad de una causa colectiva. Hay mensajes de texto, boletas, edictos, banners en bancos, hay páginas web de los supermercados para informar que se habían iniciado estas causas colectivas. Hoy por hoy es mucho más fácil a través de la tecnología. Y se van agregando distintos medios de publicidad para llegar cada vez a más gente, obviamente dependiendo la clase que queremos abordar. ¿Qué es? Bueno, dentro de las medidas de publicidad y derechos de exclusión, esto es lo que tenemos que tener en cuenta, por eso la medida de publicidad. Los miembros del grupo representado por el legitimado colectivo
tiene la alternativa de optar por quedar fuera del pleito o participar en el mismo como parte. El modelo de la que usa la Corte se llama opt-out, que es si vos no querés participar, bueno, vení y excluite. Esto es lo que viene marcando la Corte. Ahora, ¿qué es lo que pasa en la práctica día a día en los juzgados de primera instancia? Y, por ejemplo, ¿se acuerdan de las causas que vienen, que se iniciaron una tras de otra contra las obras sociales o las prepagas? Creo que la de OSDE fue la primera. Bueno, cuando llegó al juez de primera instancia, bueno, el mismo juez de primera instancia me dice, y yo no voy a optar por el opt-out, porque a mí, las 20 personas que tengo en mi juzgado, la tecnología que tengo, a mí no me da abasto el juzgado para que todos los afiliados de OSDE me vengan a demandar acá en este juzgado mini. Entonces ese juez lo que optó fue por decir, bueno, todo el que quiera incluirse en esta causa, venga, inclúyase. El que no viene no se va a ver afectado por mi sentencia colectiva. Vamos viendo, hay de todo. La Corte ya había dicho de ese sistema, lo que pasa es que en la práctica, en el día a día, no todo el mundo está, no es por una cuestión de capacitado, sino no está preparado, quizás que lo mismo que pasa con los registros, para poder ir llevando a cabo este tipo de procesos tan grandes. Bueno, estos son los efectos de las sentencias, que era lo que ya más o menos veníamos sabiendo y sabemos que tenemos en efectos de sentencias erga omnes en dos situaciones, y acá vamos con ejemplos, que es lo más fácil. Si la sentencia se refiere a derechos individuales homogéneos, bueno, produce efectos erga omnes, salvo que se rechace. Este efecto no alcanza las acciones individuales. Si el consumidor optó por excluirse de ese colectivo, no va a haber afectado por esa sentencia. Si la sentencia es rechazada, esto no impide que un individual promueva una nueva demanda o que continúe con la suya por más que el colectivo se rechazó. Y si se rechazó, ¿puede iniciar una nueva demanda colectiva? Sí, siempre y cuando haya nuevas pruebas. Si es exactamente igual, no. Si se rechazó, se rechazó. Ahora, si con el pasar del tiempo tenés nuevas pruebas, podés iniciar una nueva demanda colectiva. Si la sentencia, vamos a ver, no tenemos sentencias patrimoniales, indemnizatorias, transaccionales. Bueno, las patrimoniales establecen más o menos las pautas para una reparación económica o un procedimiento para la reparación plena. Reclamamos daños o restitución de sumas percibidas indebidamente. Bueno, la sentencia va a ser genérica. Y una vez que están notificados todos, cada damnificado puede solicitar la liquidación de sus daños individuales ante el mismo juzgado por vía incidental. Eso es una forma mucho más fácil y práctica para el juzgado. El juez fija la manera de restitución y la va a instrumentar uno por uno en incidentes. Cuando hablamos de indemnizaciones, derechos individuales homogéneos, la regla es que se desestime a la totalidad de las víctimas, excepto que el juez cree un fondo de reparación o de administración o gestión y ponga en cabeza algún legitimado de eso. Difícil de ver. Sí se suele ver cuando es un derecho colectivo, cuando es un ambiente, entonces se crea un fondo especial que va a promover una política pública, o lo mismo con consumo, entonces la autoridad de aplicación va a gestionar esa política que está desarrollada. Y después, cuando hablamos de transacciones, el Ministerio Público Fiscal se pide generalmente sobre las homologaciones de estas transacciones y considera si los intereses de los afectados se cumplió con todos los intereses o no. Hay que recordar que el acuerdo prevé la posibilidad de que los afectados se aparten de una solución general o no, y esto tiene que ver con la finalidad disuasoria del colectivo y como con el propósito de una restitución individual. Pero eso es como ya más adelante, muy particular, muy detallado quizás para lo que veníamos viendo. Bueno, esto más o menos, Romina, y cumplí casi con el horario que me habías dicho que estoy mirando, así que me apuré. Bueno, más o menos para contarles un pantallazo muy general de lo que hacemos y trabajamos acá en la Fiscalía. Bueno, la verdad, súper ilustrativa, Marcela. En el chat tenés puros halagos, todo el mundo felicitándote. Hay un tema, si mal no recuerdo, es una jueza nacional, la doctora Iturbide, que también acá te manda felicitaciones, dice muy buena Un exposición beso y muy tenemos grande. un par de preguntas, muy clara la presentación, brillante exposición, la verdad, espectacular. Mil gracias por estar acá, Marcela, No, por favor. sobre todo en nombre de la Perugini.
obvio. La quiero mucho a Tenemos Laura, acá, así que un placer. no, por favor. Tenemos seleccionadas un par de preguntas. Si alguno Dale. todavía tenemos tiempo para que puedan efectuar o evacuar alguna más. Acá Patricia Mora te consulta Ujú. acerca de la competencia por la subsidiariedad de la Ley de Defensa al Consumidor en materia de contratos de transporte aéreos por cancelaciones, cambios y falta de información. Entiendo que consulta tu criterio y tu experiencia también en lo que Sí. es Ella dijo por cancelación, pero dijo de por ticket aéreo. cancelaciones, cambios y falta de información. Bueno, no es lo mismo. Cuando hablamos de, si ella está reclamando el ticket aéreo, es lo que yo dejo aparte mi criterio y sigo lo que dice la Corte. Ya la Corte se pronunció y dejó claro más o menos qué era lo que quería. Dijo cuándo se iba el comercial federal y cuándo se tenía que quedar acá. Entonces, como que ahí, ahí hay que dejar de lado lo que uno más o menos piensa. Si estamos hablando solo por la devolución del ticket aéreo y ella va contra la aerolínea, eso se va por aeronavegación de una al federal. Si ella quiere ir contra la aerolínea y contra quien compró, por quien compró, supongamos que lo compró por Almundo o Despegar o una plataforma, y ya eso, por más que es ticket aéreo, ya eso va a estar acá como local, porque es un intermediario. Entonces ya no es lo mismo. Ahora, si ella quiere ir por publicidad engañosa, no me acuerdo qué me dijiste vos, de cambio de horario, me dijiste o qué me dijiste, no me acuerdo. Cambios y falta de información. Falta de información y yo lo haría a nivel local, eso. Mm. Todo eso es por una relación estrictamente de un contrato de consumo. Por si alguno no lo, porque estaban consultando también, uno de los últimos fallos de la Corte en esta materia fue Osafraín, Sí, así que para el que le guste. hay varios. Después si vos querés yo te los acompaño y los Y subís, no sería tengo bueno, ningún problema. si querés acompañarlo, armamos una carpeta y se las podemos mandar Dale. a todos los interesados. Sí, obvio, ningún problema. Otra de Brenda Boquicchio, puede ser si se pronuncia así. Dice, ¿hay forma para los abogados de ver las demandas inscritas en el registro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? De la ciudad autónoma, sí, porque en el Sí. Consejo de la Magistratura hay un link en donde vos te metés como causas lo que es registro y aparecen. El tema es que no siempre está actualizado. Lo mismo que si te metes en la página de la Corte y buscas en el registro de causas colectivas, vas a ver a nivel nacional. El tema es que yo, en mi experiencia, no siempre estuvo actualizado. Por colegas, por hablarme todo el tiempo, quizás con colegas que tengan este tipo de causas, conozco de causas y chequeo a ver si está en el registro y no. Y cuando le digo, pero che, no aparece, yo mandé el oficio, o yo le mandé el mail, pero. Y nunca sé si es que realmente o no está, no lo sé. No, para mí no está nunca actualizado. No hay que dejarse. Si no, lo que suele pasar, o lo que suelo hacer yo, es aprovechar el mes. Si yo sé que está tramitando, no sé, en la provincia de Buenos Aires una causa, aprovecho y mando mail, hacia al juzgado donde me parece que esté, o a la parte de jurisprudencia de la Corte de Provincia, o que alguien me informe si existe o no existe esa causa colectiva. Pero bueno, todavía eso es un tema que no está aceitado. Ujú. Acá también en el chat consultan si la causa iniciada, la que comentaste respecto de la IA, ¿desde dónde la pueden seguir? O si se puede seguir Sí, se por puede alguna ver vía. por eje en el sistema de consulta pública. Es una demanda que la presenté, la tuvo el doctor Tambusi, dijo que para él no había competencia, que no era competencia de consumo, que tenía que irse al contencioso. Se apeló, el fiscal de Cámara sostuvo mi apelación y ahora vamos a ver qué dice la sala, si mal no me acuerdo, creo que es la sala 1, la sala 2, no me acuerdo. Una de las dos salas tiene, así que todavía no tengo. En todo caso, si me dicen que no es competencia de consumo, iré al contencioso de la ciudad. O veremos qué es lo que pasa. Veremos qué análisis Súper. hace de la relación de consumo. Acá más que nada esto ya va a ser un criterio porque es algo más bien subjetivo, pero consultan por qué los jueces son tan reticentes a aplicar daño punitivo. Tu punto de vista, danos. No sé si quieren escuchar mi opinión. Y no lo sé. No lo sé. Es como muy particular, es muy de cada juez. Cada uno debe tener su criterio. Yo trabajo en la justicia desde los 18 años, tengo 42. Trabajé
10 años en el contencioso federal, muchos años en provincia también, todo en el contencioso, y muchos años en la ciudad. Y mi conclusión después de haber trabajado con camaristas, bueno, trabajé con camaristas en el federal, con camaristas en provincia, con jueces de primera instancia en la ciudad, cada juez sigue su libro, por eso digo, a veces no es tan Sí, fácil interpretar a nivel global. O sea, yo acá también di una opinión de lo que para mí y mi manera de desarrollar o de trabajar los procesos colectivos. Seguramente Laura, como camarista, tenga otra forma de verlos. Sí, total. también son temas como muy recientes, no es que estamos hablando sobre el acto administrativo o temas donde ya tenemos mucho escrito, nadie puede innovar en algo así. Y cada juez sigue su libro, yo no voy cada uno sabe, no sé, no quiero dar una opinión porque conozco, comparto con muchos, algunos estoy de acuerdo, otros no comparto, no quiero seguir ganando enemigos. A ver, Brenda nos consulta, ¿el alcance de la sentencia colectiva es local o nacional? Depende. Si el juez limitó la clase a que se mantenga solamente afectados dentro de la ciudad autónoma o contratos que se hayan desarrollado, se hayan firmado, se hayan ejecutado en la ciudad, va a tener efectos solamente aquellos afectados dentro de la ciudad. Si estamos hablando de un amparo colectivo que tenga que ver con, no sé, por ejemplo, intereses que cobraban los supermercados a nivel nacional, y eso va a ser nacional. Quizás un juez va. El tema que tenemos con eso es que también los jueces y cada uno, obviamente, no todo juez en la ciudad está dispuesto a sacar una sentencia a nivel nacional, por lo que implica, porque después uno tiene una sentencia, es un papel, y cómo sé si en Chaco se está cumpliendo. Entonces, hay que ver qué causa es también, si estamos hablando de una política o estamos hablando de algo, una reparación o esa. Hay que ver, hay que ver. Por eso me parece que este juez de primera instancia que tuvo lo de OSDE, que era a nivel nacional, y lo limitó a que el que quiere venga y se incluya. Porque yo no voy a sacar una sentencia que va a abarcar cuánta gente voy a tener, cómo voy a ejecutar esa sentencia acá. En un juzgado con 20 personas, ¿cómo voy a hacer? ¿Cuántos incidentes voy a tener para poder? Y es imposible, imposible. Entonces, Materialmente. Sí. hay que ver, no todo, no, generalmente no son efectos a nivel nacional, pero bueno, depende, si hay políticas que quizás no tienen que ver con reparaciones económicas, y sí, ahí sí, es mucho más fácil sacar una sentencia en donde vos estás ordenando, no sé, que una publicidad engañosa se dé de baja a nivel nacional, y es muy fácil de controlar, es lo que pasó con el juego, las páginas de juego, y hay que sacar que porque como uno está metido en internet, a los chicos se les suba todo el tiempo la oportunidad de estar ofreciendo sin consentimiento poder participar de lo que es el juego o juegos del azar. Y eso es mucho más fácil de controlar, porque uno se mete en las páginas de juego, da de baja esas publicidades, listo, a nivel nacional nadie más la va a ver. Entonces, depende qué, cuál es el objeto. A ver, la doctora Iturbide te consulta. Marcela, ¿cómo funciona desde tu perspectiva la coexistencia de asuntos de consumo colectivos o individuales tramitados ante la justicia nacional, tanto civil como comercial, con sede en Cava, y la de consumo local? No me refiero a las cuestiones federales como la de transporte aéreo o las que claramente corresponden a la justicia civil y comercial federal. No entiendo a qué se refiere. ¿Se refiere a la competencia o se refiere a... em, Coexistencia de asuntos de consumo colectivos o individuales tramitados tanto. coexistencia es que hay una misma causa que está tramitando en uno o en otro, y no es el mejor el diálogo, obviamente ya todo el mundo sabe, no es el mejor el diálogo entre civil y comercial y la ciudad. Entonces, mi vínculo generalmente es cuando discutimos o peleamos por competencia. Yo trato de, en lo posible y en lo que se pueda, mantener la competencia local. Ellos tratan de mantener su competencia, entonces siempre está en juego como ese tiro y afloja en temas en donde estamos debatiéndonos competencia. Ahora, si vos me decís, si recuerdo alguna causa, aparte de la que nombré, donde civil tenga colectivos y yo tenga con el mismo objeto colectivos, no. Ahora no me acuerdo, no me viene a la mente. Generalmente, no me viene. Generalmente tengo debates, pero por cuestiones de competencia, donde esa misma causa o se va allá o se queda acá, no por paralelos.
Y te hago una última consulta que están aquí solicitando. Si tenés los autos de la causa en la que hablaste antes de inteligencia artificial. Sí, Ministerio Público Fiscal contra Gobierno de la Ciudad y el número, a ver si te lo encuentro, espera, ahora te digo, a ver Si no, si lo tengo. pues nosotros se la podemos. Si no, yo después la subo, pero en eje, si pone el Ministerio Público Fiscal contra Gobierno, debería aparecer. Después te paso el número y si querés subimos la demanda. Total, Dale. es pública, está en la página, no Sí, hay sí, ningún sí, en Eje o problema. en el portal del litigante ustedes pueden observarla. Eh, Sí. ¿Querés dar un cierre a la charla? Esperá que creo, si mal no me acuerdo, te digo acá el número porque lo tenía acá anotado. Eh, Mira, el número de causa es 155630. Entonces, 155630. Lo Perfecto. tiene la sala 2. Vamos a ver. Después les cuento. En la próxima charla les cuento cómo Te estoy. comprometo para la próxima, para que nos Tal cual. brindes. Próximamente les cuento. Nada, Bueno, ¿querés? agradecerles, un placer. Cualquier cosa, me decís y subo la información que quieran, los fallos que quieran, ningún problema. Perfecto. Bueno, ¿a dónde está? A ver, Gianluca, ¿querés darle un cierre? Porque hay mucha gente que se conectó después de que diste los anuncios administrativos. No sé Sí, si querés bueno, comentarles a todos el tema de la clase grabada claro. y del certificado. Sí, ahí estoy poniendo por el chat el link de YouTube donde va a estar subido la charla de hoy. Bueno, y también las anteriores que fueron grabadas, porque, bueno, la clase pasada que estuvo el inconveniente con el tema del link, recuerden que fue grabada y se va a estar subiendo a ese canal de YouTube. Nada, lo que quería aclarar, el tema del certificado, recuerden que, como es, tienen que haber cumplido con un 75% de las asistencias para que les lleguen el certificado. No hay ningún link de asistencia, nada. Claro, no hay link de asistencia, no hay nada. La única forma de que graduados toman la asistencia de las clases, ya sea de jornadas, talleres, cursos, charlas, lo que sea, todo lo que sea virtual, desde la aplicación de Zoom entramos a los reportes. Desde la parte de graduados, ustedes no tienen que hacer nada. Desde graduados entramos a los reportes de Zoom y ahí vemos quiénes estuvieron conectados, cuánto tiempo y ahí hacemos el promedio si cumplen o no con la asistencia requerida. Nada, tardamos aproximadamente 10 días hábiles en mandar el certificado de la actividad. Recuerden que les va a estar llegando con el mail que se escribieron. Y nada, que la charla fue grabada y la pueden ver en el canal de YouTube. Ahí lo mando de vuelta por el chat, así lo pueden ver si a alguien se le pasó por encima y no lo vio. Ni nada, bueno, agradecerle a todos por estar siempre acá en las actividades nuestras, a la doctora también por la excelente clase y a Romina también por estar ahí ayudando y también estar presente hoy. No sé si quieren dar un Bueno, cierre, aclarar algo, decir algo. vamos a cerrar estas jornadas. La verdad que tuvimos durante las 3 clases, fuimos parte de un intenso viaje, de un intenso aprendizaje. Tuvimos ver 3 grandes oradores, como fueron Javier, Débora y Marcela. Hoy exploramos un tema de vital importancia en lo que es consumo, que son las causas colectivas. Así que nada, desde mi punto de vista, siempre estas jornadas son el punto de partida, el punto de comienzo. Como siempre digo, el derecho de consumo atraviesa todas las áreas, atraviesa todas las materias y nos atraviesa a nosotros como personas. Así que nada, los desafíos, seguir investigando, seguir analizando, seguir profundizando la lectura sobre todos los temas vistos durante las 3 jornadas. Espero que hayan adquirido herramientas útiles, ¿sí? Para el desarrollo de sus tareas cotidianas, de su profesión, y si no, simplemente para que seamos consumidores mucho más conscientes y más comprometidos. Así que muchas gracias a las casi 300 personas que se conectaron en las 3 jornadas. Y bueno, mil gracias sí a la Universidad Pública y al Centro de Graduados por, por esta posibilidad y por brindarnos la chance de estar aquí brindando y capacitando a 300 personas que aman el derecho de consumo tanto como todos nosotros, todos los que estamos aquí. Así que mil gracias, Gianluca, Centro de Graduados, UBA, doctora Monti, Javier, Débora y por sobre todas las cosas a la doctora Perugini. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias a todos. Espero verlos en otra instancia. Hasta luego.